igualmente tampoco entré a lo que es Nuevo Casas Grandes. Así que para la siguiente ruta va a ser Nuevo Casas Grandes. Y de momento ya entramos a Casas Grandes y regresamos por donde venimos. Hola, ¿qué tal, gente? Buenas tardes, buenos días. Bueno, pues ahora me encuentro aquí a punto ya de llegar a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. El día de hoy voy a iniciar de aquí. Bueno, aquí acabo de entrar, la carretera de Casas Grandes va por allá. Voy a iniciar el video aquí aquí fue donde entré la primera vez, cuando fui al Valle de las Cuevas, a la zona arqueológica de Paquimé. Y ahora voy a ir a Nuevo Casas Grandes. Lo había dejado pendiente para esta ocasión. Ahorita vamos a continuar, vamos a salir. Aquí está voy a mostrarles el desvío. Aquí está. Como pueden ver, ahí está, ahí va la carretera por donde va ese camión. Entonces ahorita vamos a continuar por ahí para entrar, pues ahora sí que a Nuevo Casas Grandes. Y pues vamos a continuar esta serie de videos desde aquí, ¿no? Bueno, pues ya estamos. Ahora pues son alrededor de la 1, creo. La 1, van a dar las 2, 10 para las 2. Y pues ya vamos a... Así que vámonos a Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Como lo estaba comentando al inicio, creo que en general, pues Nuevo Casas Grandes viene siendo como la parte de la presentación, ¿no? de toda esta zona de aquí. Pues la parte principal vendría siendo Casas Grandes y la zona arqueológica de Paquimé. Pero bueno, vamos a ver, estamos a 10 kilómetros de entrar al pueblo como tal. Sí, pues en los videos pasados fuimos por estos rumbos, por allá atrás. Entonces lo desviamos. Pues aquí no, ahora sí que no pasamos por Nuevo Casas Grandes. Fuimos por esta zona. Aquí hay una colonia, si no estoy mal, ha de ser por donde va aquel polvo. Hay una colonia que se llamaba Benito Juárez, también por acá. Y ya luego, después me parece que ya entrábamos a lo que era Casas Grandes. Y pues ahí fue donde fuimos a la zona arqueológica. Y bueno, ya de ahí seguimos más hacia adentro, ¿no? Que ya llegamos a lo que viene siendo el Valle de las Cuevas, a la Cueva de la Olla. Bueno, así que oficialmente estamos en terreno desconocido nuevamente. Hace algunas semanas llovió algo constante por aquí, por estos rumbos. Bueno, también para allá, para Juárez. Y este río al parecer estaba, mira, qué bonito, qué bonito. Este río, no sé si fue este o no sé cuál, pero estaba propenso a salirse o se salió, no estoy seguro, no estoy bien, pero hubo inundaciones por acá. Hubo algunas inundaciones. Y aquí estamos ya en la entrada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Hay un desfile, mira. ¿Qué?
Nuevo Casas Grandes. Andan en campaña, parece, ¿no? Campañas políticas, si no estoy mal. Parece como una campaña política, más que nada. Bueno, aquí ya entramos a Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes. Pues prácticamente creo que viene siendo como la parte moderna de Casas Grandes. O sea, es parte, comparten la misma cultura. Hay, bueno, quiero ver dónde está, porque en la entrada oficial, bueno, aquí ya entramos ahora sí que a la ciudad, pero bienvenidos a Nuevo Casas Grandes. He visto que es un o no sé dónde está. Ay, caray, tengo que buscar esa entrada. No sé si era por el otro lado, no sé. Pero ahí es donde están ubicadas las... Sí, entonces digo que justo en la entrada oficialmente, pues donde en el bienvenido a Nuevo Casas Grandes, ahí están las famosas tinas, bueno, las ollas, sí, ollas, que pues son una representación de lo que vendría siendo, o las que utilizaban en lo que viene siendo la zona arqueológica de Paquimé. Y aquí están ya algunos de los árboles que cambiaban de color, ¿no? Las hojas, ¿o no? Parece. Sí, es que para esta zona, bueno, ya aquí ya es zona, un poco ya zona sierra, y ya están estos árboles donde lo que nos mencionábamos en el video pasado del amigo Elías, que son de hoja caducifolia, me parece el término. Que se les denomina que son de hoja caducifolia. ¿Qué significa esto? Que en invierno van a tirar la hoja. Entonces, antes de tirar la hoja, se ponen en colores, en tonos ocres, se ponen naranjas, amarillos, rojos, rosas. Como el maple, el sauces y no sé qué otros árboles más, no recuerdo bien. Ya está entrando el invierno. Ahora el clima no hace calor, tampoco siento frío porque está fuerte el sol, pero está ligeramente fresco. Mira ese, es un hotel, parece un castillo. Es el Camelot, un estadio de béisbol, me parece. Y al parecer hay juego ahorita. Según el mapa dice que es por aquí. Es muy bonito esta parte, ¿no? Este pueblo, esta ciudad. Se ve muy tranquilo. El ambiente se ve muy bien. Pero quiero ver dónde está la entrada, ¿no? Bueno, ya estoy adentro, pero quiero ver dónde dice eso de... Bueno, nos dan la bienvenida y están las ollas. Aquí que no, aquí tengo yo. Sí, mira, es que ándale, es que aquí es la parte del ferrocarril. Aquí está. Esta es la parte del centro, creo. Ah, sí. Bueno, vamos a ver dónde es la entrada oficial, por favor. Mira estas casas viejitas.
Preguntamos acá. Nada. Disculpe, amigo, ¿dónde está la entrada oficial donde dice bienvenidos a Nuevo Casagrandes y están las ollas? Acá está el pueblo viejo, ahí es lo que buscas, ¿no? Aquí vete por toda la avenida, ya está, pasas, sales de aquí. Un segundo. Oye, tengo un pedido para ti de Álvaro. Porque aquí está saliendo. Allá, aquí por esto esta es la avenida Juárez, si no te vas a ir por toda esta vas a salir de aquí de Casagrande y te lo vas a ir al pueblo. Ajá. Ahí es donde buscas, donde están las letras y las ollas. Sí. Las ruedas. Ahí ves. Ah, ok. Gracias. Pero vas a salir de aquí y no tienes que agarrar la curva y luego entrar al otro pueblo. Ah, ok. Sale. Bueno. Creo que estaba equivocado, ¿no? El texto de las ollas y todo está en... Sí, es que siempre me he equivocado en cuanto a eso, ¿no? Se refieren a Casagrande, Nuevo Casagrande, se refieren con el mismo nombre. Y pues sí, sí se atonta uno. Pues eso de estas letras, las ollas no están en la entrada, pero de Casas Grandes, no de Nuevo Casas Grandes. Y tiene mucho sentido. Pero bueno, ni modos. Así que voy a ir ahorita hacia Casas Grandes. Está a 5 kilómetros, está muy cerca. Entonces no hay problema. Aquí está la salida hacia Casas Grandes. Sí, aquí está. ¡Ay! Aquí la encontré. Es que ya había visto yo ahí en algunos videos en YouTube y eso de Nuevo Casagrandes. Mira, este es el río Casagrandes. Estos eran los grabados que según tenían las paredes de la zona, que se encontraron en la zona arqueológica de Paquimé. Vean nada más. Aquí se inundó, creo, hace algunas semanas. Uf. Ven nada más. Con pinturas. Y aquí está esta cosa. Pueblo mágico de Casas Grandes. Pero aquí no puedo dar vuelta. Bueno. Ándale. Buenas tardes. Ah, cabrón. Y aquí es... Pues aquí está. Esta es la entrada a Casas Grandes como tal, ¿no? Yo estaba pero muy equivocado. Las guacamayas. Y así es como más o menos se vestían los paquimenses. Y allá también donde dice Casas Grandes está la entradita, tiene una entradita y está en forma de T, que eran las típicas entradas que estaban en la zona arqueológica, ¿no? En la que encontraron. Muy bonito, ¿no? Me voy a parar por allá ahora. No sé ni qué ando haciendo. Ahí me van a agarrar esto. A ver.
estamos por la parte de atrás. Y aquí está la puerta que... esta entrada que mencionaba, ¿no? Que es la... Pues así es como estaban las puertas en la zona arqueológica. Entonces también esto lo hicieron de esta manera, ¿no? Y por acá estamos, mira. Y aquí está Casas Grandes. Pues estas eran las letras, entonces tenía mucho sentido que fuera aquí. Yo estaba demasiado equivocado. Estos eran los que vivían en la parte de la zona arqueológica que ya visitamos en los videos anteriores. Y pues la representación, ¿no? De las personas, según que eran algo chaparritos, dice, parece, si no estoy mal. Y luego también criaban las guacamayas. Pues hacían negocio con sus plumas, las vendían a otras tribus, a otras sí, civilizaciones, ¿no? Entonces pues acá es Casas Grandes, Chihuahua. Y es lo que digo, este tráfico no lo entiendo. Bueno, este tráfico no se entiende porque mira, de allá vienen para allá. Y luego vienen de aquí para acá. Y luego o sea, ¿qué onda? Ahora no sé ni cómo tengo que salir. Ahí están los de tránsito y me van a agarrar. Mira, aquí viene el carro. Bueno, y acá es lo que decíamos, lo que decía la entrada. Y justo aquí la puerta para entrar. Ahí se puede ver. Esa es la forma de T. Ay, caray. Bueno, esa es la forma de T que se refieren. Bueno, las puertas así eran como estaban en la zona. Según esto, según lo que me comentó Elías, era que las puertas eran de esa manera pero creo que eran más pequeñitas, de hecho. No eran así de grandes, eran más pequeñas. Era para cuestiones de batalla, cuestiones tácticas, pues. Entonces, pero pues así era, ¿no? Qué bonito pueblo. Así que ahorita voy a ir a conocer un poquito. Voy a entrar por este lado. Pues es que en el video pasado yo entré por las colonias de allá al fondo y me fui por la parte de atrás. Entonces ya entré, pero pues esta es la entrada oficial, ¿no? O sea, yo no vine por acá, me perdí esto. Incluso pues me recomendaron esta entrada, pero yo estaba confundido. Pensaba que era nuevo Casas Grandes, pero no tiene sentido, ¿no? Pero como repito, o sea, pues en realidad vienen siendo casi el mismo, casi lo mismo, casi el mismo pueblo, por así decirlo. Está muy cerca uno del otro, pero comparten también el nombre, ¿no? Uno es el nuevo y el otro es el viejo. Bueno, pues entonces vamos a ver qué pasa. Ahora, pues aquí está una iglesia. Pero por acá, no sé. Es que ambos lados de la carretera, ambas carreteras son de ambos sentidos, ¿no? Pero no sé qué esté pasando o por qué es así. Pero bueno, vamos a ver si vamos por este lado, por este lado. A ver, vamos a ver si pongo aquí Casas Grandes nuevamente. Aquí está la navegación. Pero creo que va a ser por acá. Es donde me manda el mapa. Aquí vamos entrando. Es que aquí es para entrar directamente al centro de la ciudad de Casas Grandes. Ah, qué bonito pueblo, la verdad. Mira, muy tranquilo, mucha naturaleza. Acá te dicen visita nuestro centro Paquimé.
Estas calles me parecen un poco a las de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Vaya, 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 vaya. Qué bonita plaza. Ok. Ay, no traigo cambio. Traigo cambios, tío. Oh, sí, a ver. Parece que sí, a ver. Pues este Casas Grandes, pues es pequeño, relativamente hablando. Oiga, aquí tiene. Buenas tardes. Aquí tiene, mire. Ándale. El campeonato de Juárez. Ah, sí, en Juárez. Ajá. Ah, mire, qué bueno. ¿Cuándo juegan o qué? El viernes. Ah. Ah, ok. No, pues sí, yo vengo de Juárez, vengo ahorita. Ándale. Sí. Yo voy a ir a pelear el campeonato Juárez. Ah, bueno, ahí vamos a visitarlos a ver qué onda. Ándale, gracias. Mira, el niño va a ir a jugar al fútbol en Juárez, el campeonato. A visitarlos, dije yo. Qué güey, ¿no? Aquí creo que es uno por uno. Mira, ya aquí. Sí. Pues bueno, ese día estuve muy cerca de esa entrada. O sea, ¿por qué no me vine por ahí? Pero bueno, el otro día yo atravesé para acá. Aquí por esta fue la ruta que tomé. De aquí todo derecho para agarrar a esa colonia, a la que está allá adelante. Entonces bueno, esto es Casas Grandes, ¿no? Tiene muchas zonas de atracciones, ¿no? Que ir a ver. Por ejemplo, de aquí derecho es para ir a Paquimé. Ya fuimos. Pues toda esta parte ya pasamos, pues. Lo único que queríamos ahorita era para la entrada. Y ya estuvimos. Para acá es para el pueblo de Mata, Juan Mata, algo así, que es para ir al... Pues toda esa parte de la sierra, ¿no? Dale, adiós. Sí, pásale. Y aquí está la pequeña plaza. La iglesia. Bueno, pues ya está. Pues el objetivo, bueno, ahora la idea es... Voy a estacionarme por aquí para ver el mapa. Bueno, ahorita voy a dar más vueltas ahí en Nuevo Casas Grandes. Y luego voy a ir a acampar hacia las lagunas que están aquí. Fierro, algo así como es. Fierro, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Rodolfo Fierro. Esta o la Laguna Grande, una de las dos. Vamos a ver. Quiero estar ahora con más privacidad. Así que vamos a elegir una de estas dos, dependiendo de cómo está ahorita el ambiente. Aunque todavía es temprano, vamos a esperar. Vamos a dar unas vueltas, ¿no? En lo que vamos. Tal vez igual, pues no he desayunado. Entonces, igual y desayuno algo por ahí. Bueno, ¿cómo? Ya es tarde. Son las 3, van a dar las 4. Voy a pasar a cargar gasolina. Buenas tardes. ¿Qué dice, chaval? Buenas tardes. ¿Cómo está, jefe? ¿Me puede llenar el tanque con la roja? Sí, señor. Por favor. Bueno, ahora sí ya estamos cargados de gasolina. Bueno, aquí se puede venir por aquí uno. Y aquí creo que puedo agarrar para acá. Sí, algo así, mira, ahí están esas bolas, esas esferas con los murales representativos de Paquimé. Mira, y también hay ahí de la Revolución, no solo Paquimé. Ya lo dijimos en el video anterior, pero esta zona de Paquimé es una de las zonas arqueológicas más importantes de la zona noroeste del país. Noroeste del país. Ahí están esas esferas. Sí, bueno, este mismo río es el que atraviesa allá, ¿no? Sí. En el río es el único que estaba correcto ya.
Eso es lo malo de no saber, de no conocer. Pero ya conocimos Casas Grandes. Bueno, ya lo habíamos conocido, pero no a la entrada. Aquí van las vías del tren. Creo que, bueno, según esto, Nuevo Casas Grandes nació porque aquí, por una estación de ferrocarril que había antes. Mira, ahí también está un paquimense. Paquemita, paquimense. El Electra. Bueno, creo que va a ser aquí para quedar.